es de todos. Siete de la mañana en punto, estas son las noticias de la mañana en Blue Radio y la actualización de las noticias de Colombia y el mundo. Pues justamente el mundo de la música sigue recordando a Willy Colón, una de las figuras más influyentes de la música latina, pionero de la salsa y protagonista en la transformación de un género de barrio en fenómeno global que dejó el legado en músicos de todo el mundo. Pablo Arango. Un saludo para los oyentes de Blue Radio. Willy Colón, legendario trombonista y compositor de salsa, conocido como el Malo del Bronx, fue una figura clave en la evolución de la salsa y la música afrocaribeña. Nacido el 28 de abril en 1950 en el Bronx, en Nueva York, creció en un entorno marcado por la migración caribeña y el desarrollo de una identidad cultural latina en Estados Unidos. Comenzó a estudiar trompeta a los 12 años y poco después adoptó el trombón como instrumento principal. Su carrera musical despegó en la década de 1960 con el sello de Fania Records, donde se unió a Héctor Lavoe y formó uno de los dúos más emblemáticos de la salsa. Colón también trabajó con grandes figuras como Rubén Blades y Celia Cruz, consolidándose como uno de los productores más importantes del género. Algunos de sus éxitos más destacados incluyen Pedro Navaja, Todo tiene su final, Gitana, Idilio y Talento en televisión. Hoy, artistas contemporáneos hablan precisamente de su legado a través de la música. Rey Ruiz, en entrevista en Noticias Caracol en Vivo. Era un genio musical. Yo creo que él es leyenda desde hace muchos años. Una leyenda viviente y ahora una leyenda que se fue. En la cama de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, son canciones especiales que hizo y un repertorio que había que escuchar cada vez que él cantaba. Pero también el ex vocalista del grupo Nietzsche, Charly Cardona, que habló del legado y sobre todo del camino que abrió precisamente para los salseros en el mundo. Lo vamos a extrañar, de verdad. Creo que Latinoamérica, el mundo entero, perdemos a un extraordinario artista, un hombre que con su estilo marcó y delineó mucho de la salsa contemporánea. Pues hablar de Willy Colón es hablar del gran productor. Para muchos, una leyenda viviente que hoy fallece, pero su música quedará para la historia. Pablo, gracias. Y justamente Cali también se despidió de Willy Colón con un multitudinario homenaje en el centro de la ciudad. Cientos de salseros llegaron a corear los mejores éxitos del Malo del Bronx y recordaron cómo fue la última visita de Colón a una feria de Cali. Estefanía Toledo. Hola Felipe, muy buenos días. Pues cientos de aficionados a la salsa llegaron anoche al Boulevard del Río para despedir al maestro Willy Colón. Con instrumentos como el timbal, el güiro y la campana disfrutaron cada segundo de los principales éxitos del Malo del Bronx, como O que será y Tiempo pa' matar. Colón es atesorado en la capital mundial de la salsa, que ha construido su identidad inspirándose en el aporte de Colón a este género. Así lo aseguró Andrés Lozano de Jacaranda, quien lideró este homenaje en el Boulevard. El rey del trombón es una figura irrepetible y es digna de todos los homenajes por su legado musical y cultural. Y vamos a rendir un tributo permanente a todos los artistas que han fortalecido la salsa y la han llevado a lo más alto. Así como el inmenso Willy Colón, cuya música seguirá sonando en Cali como parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. Entre coros y memorias, los caleños también recordaron la última visita de Colón a la ciudad en diciembre del año 2023, cuando sus afecciones de salud apenas se estaban mostrando. Carlos Molina es el director del Museo de la Salsa. Pasó algo chistoso ese día. Él estaba cantando y en medio de la canción como que se descompensó. Mucha gente dice que por el viaje uno de los coristas siguió cantando la canción. No se notó, pero los que estábamos cerca de la tarima lo vimos. Lo llevaron, ya después como de unos 10 minutos volvió a la tarima y terminó el concierto. Y eso lo notamos como muy raro. Los homenajes al maestro Willy Colón seguirán hoy en diferentes establecimientos comerciales de Cali, esa ciudad que lo adoptó como un hijo más, Felipe. Estefanía, gracias. Y a las 7 de la mañana, 5 minutos, volvemos a noticias en Colombia, porque recuperándose y fuera de peligro se encuentran los 9 militares que resultaron heridos en medio de un combate entre tropas del ejército y las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, que dejó como resultado un soldado profesional muerto. Mariana Neira.
2 suboficiales y 7 soldados se encuentran bajo observación médica y fuera de peligro en el Hospital General de San José de Guaviare tras un combate entre tropas del ejército y presuntos integrantes de la estructura Isaías Carvajal de las disidencias de Calarcá en la vereda Caño Mosco en el departamento de Guaviare durante el día de ayer. El ejército informó que posterior al ataque enviaron refuerzos militares al sector con el fin de fortalecer el dispositivo de seguridad en la zona. Asimismo, expresaron su solidaridad y condolencias con la familia del soldado Yeudí Osorio Córdoba, quien lamentablemente perdió la vida en medio de este enfrentamiento. Finalmente señalaron que las operaciones militares continúan en el área, esto con el propósito de brindar protección a toda la población civil, consolidar la estabilidad del territorio y adelantar las acciones ofensivas correspondientes que están orientadas a ubicar y capturar a los responsables de este hecho. Mariana, gracias. Y nuevamente las disidencias de las FARC atacaron la red eléctrica en el departamento del Cauca al derribar con explosivos varios postes de energía en el municipio de Cajibío. En los últimos meses estos ataques se han vuelto más recurrentes, afectando la prestación del servicio. Estefanía Toledo. Felipe, esta denuncia la hizo la Compañía Energética de Occidente, que reportó el daño a la infraestructura eléctrica del municipio de Cajibío luego de que se registraran 2 explosiones. Este ataque afectó a 4 postes que conectan la línea San Bernardino-Santander de Quilichao a aproximadamente 1.2 kilómetros del casco urbano del municipio de Cajibío, sector que ya había sido afectado con explosivos en noviembre pasado. A través de un comunicado, la compañía señaló que las brigadas operativas permanecen atentas y una vez existan condiciones de seguridad van a ingresar al territorio para evaluar los daños y afectaciones. Hay que tener en cuenta que este no ha sido el primer hecho de orden público contra la Compañía Energética de Occidente de la semana, pues recordemos que el pasado martes 13 técnicos de esta empresa fueron secuestrados por las disidencias de las FARC en zona rural de Suárez, Cauca. 7 de la mañana, 7 minutos. Estefanía, gracias. Y se agrava la crisis humanitaria en límites entre el nordeste del Magdalena Medio antioqueño. Más de 50 personas han llegado desplazadas al municipio de Yondó por enfrentamientos entre grupos armados criminales en zona rural de Remedios. El ejército asegura que trata de llegar a la zona para retomar el control. Danilo Arias. Felipe, buenos días. Combates protagonizados desde hace casi una semana entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en la vereda Tamar Bajo del municipio de Remedios ya dejan al menos medio centenar de personas desplazadas que por cercanía geográfica han llegado hasta zona urbana de Yondó. Así lo confirmó en las últimas horas el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien indicó que avanzan en la coordinación con autoridades locales para atender a esta población albergada en la Casa de la Cultura. La secretaria de Gobierno me habla ya de 22 familias con 55 personas que se han desplazado. Yo ya di instrucciones claras y precisas a la directora de Derechos Humanos para que esté en coordinación con el alcalde y la Sobre secretaria. Las medidas desplegadas por parte de la Fuerza Pública para retomar el control del territorio, el general Eduardo Alberto Arias, el comandante de la 7ª División del Ejército, destacó que avanzan en los protocolos que garanticen seguridad para la movilidad de las tropas en la región. La tropa tiene también una seguridad. Para llegar a esos puntos, pues hay una serie de acciones que también se desarrollan bajo maniobra. Sabemos que hay unos puntos que están colocados con artefactos explosivos improvisados y es un Tras trabajo. un reciente Consejo de Seguridad realizado en Medellín, el ministro de Defensa Pedro Sánchez destacó que con las diferentes unidades del ejército que convergen en la zona reforzarán el pie de fuerza para llegar lo más pronto posible a las zonas donde se han registrado los desplazamientos y así garantizar cuanto antes el retorno seguro de la población civil. Medellín amanece con 17 grados de temperatura y tiempo seco, Felipe. Danilo, gracias. Y la Armada y el Ejército incautaron más de 1 tonelada de marihuana en zona rural del departamento del Chocó. Laura Moreno. Felipe, el ministro de Defensa anunció en su cuenta de X que en una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Armada de Colombia fueron encontrados 46 bultos y una maleta que en total tenían más de 1.1 toneladas de marihuana. Esto en el sector de Cúpica, una zona rural a 50 minutos de Bahía Solano en el Chocó. El ministro Sánchez dijo que ese cargamento pertenecería al Clan del Golfo y hacía parte de las economías ilícitas que se mueven por esos corredores estratégicos del Pacífico utilizados para el tráfico de estupefacientes. Lo que dijo el ministro en su mensaje fue: cada kilo de droga incautado es menos dinero para el crimen organizado, menos violencia para las comunidades y más control institucional del territorio por parte del Estado. Laura, gracias. Y las autoridades se encuentran en alerta en el departamento de Santander ante el incremento de las extorsiones a ganaderos y comerciantes, presuntamente por grupos al margen de la ley. Alex Salamanca.
Felipe, buenos días. Municipios como Encino, Coromoro, García Rovira y otras localidades de la provincia. ¿Crece el temor entre la población por la presunta presencia de grupos al margen de la ley que estarían exigiendo vacunas a ganaderos y comerciantes? Ante esta situación, las autoridades han desplegado fuerzas militares y unidades del Gaula para reforzar la seguridad. El secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, afirmó que debido a la cercanía con Norte de Santander se han evidenciado una mayor incidencia de estos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, organización que se habría atribuido el homicidio de un ganadero en el municipio de Coromoro. Las autoridades aseguran que se intensifican las operaciones de control territorial y las labores de inteligencia para frenar la expansión de estas estructuras criminales. Bucaramanga amanece con 23 grados Celsius y las vías del departamento operan con normalidad. Felipe. 7 de la mañana, 11 minutos. Alex, gracias. Y el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud se encuentran estudiando un caso sospechoso de sarampión en Bogotá en un hombre de 30 años con antecedentes de viaje internacional. Por ahora el diagnóstico no está confirmado, pero las entidades insisten en completar el esquema de vacunación para la prevención. Sofía Vargas. Así es, Felipe, pues el hombre llegó a Bogotá y por ahora sigue en aislamiento mientras le hacen pruebas para confirmar si es un caso de sarampión. Desde el Instituto Nacional de Salud explicaron que un caso no se confirma solo con una prueba, sino con varios criterios, entre ellos síntomas, antecedentes de contacto y resultados genéticos de laboratorio. El Ministerio de Salud, por su parte, mantiene la búsqueda y confirmación de posibles casos. También insiste en la revisión de carnets de vacunación y la recomendación de precauciones para evitar el contagio respiratorio. El llamado es claro, Felipe, y es completar el esquema de vacunación y acudir a la atención médica si hay fiebre y brote en la piel. Recordemos que las vacunas son gratuitas y son para todas las edades desde los 6 meses de nacimiento. También piden especial cuidado a quienes trabajan en turismo y transporte y a viajeros que vayan a México, Canadá y Estados Unidos, donde hay casos confirmados, Felipe. Sofía, gracias. Y la crisis por la no entrega de medicamentos por parte de la nueva EPS en Atlántico también se extendió hasta más de 30 niños en condición de discapacidad cuyos estados de salud se agravan cada día. José Palma. Felipe, muy buenos días. A la espera de una cita con los directivos de la Supersalud están las madres de 36 niños en condición de discapacidad en el Atlántico debido a que desde octubre del año anterior están suspendidos sus tratamientos por falta de medicamentos, especialmente anticonvulsionantes. Por tal motivo, manifiesta la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia, Rosalba Amaranto, que de no recibir respuesta harán un plantón indefinido a las afueras de esta entidad, pues ya ni prestándose los medicamentos logran estabilizar a sus hijos. Hay pacientes que tengo que desde el mes de octubre no le entregan anticonvulsivantes y eso es grave, eso es gravísimo. Saben muy bien que los pacientes que convulsionan, donde no tomen los medicamentos y comiencen esas convulsiones continuas. Amaranto mira con preocupación que ni las tutelas han sido suficientes para solucionar esta problemática, por lo que considera que los jueces deben endurecer sus sanciones hacia gerentes e interventores de esta CPS, Felipe. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso. Soy María Elena Vélez Ospino, candidata al Senado por la coalición Ahora Colombia, representando el partido Dignidad y Compromiso con el número 77. María Elena Vélez es la voz que trabaja por un país que cuida su tierra, defiende la igualdad de derechos religiosos, protege a sus trabajadores digitales y acompaña la salud emocional de las familias. Un liderazgo que conecta innovación, dignidad y bienestar para construir una Colombia más justa y humana, porque Colombia merece un Senado que escuche, cuide y sane. Yo trabajo por la tierra, por la dignidad laboral y por la salud emocional de nuestras familias. Este 8 de marzo marca el número 77 en la coalición Ahora Colombia y hagamos futuro juntos. Soy María Alejandra Rojas Ordóñez, candidata del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá. Desde el Congreso de la República construiremos iniciativas legislativas, ejerceremos el control político y promoveremos políticas públicas para construir una Bogotá y un país que cuiden la vida y pongan primero lo primero, la salud y la educación públicas de calidad y como derechos. No pueden seguir siendo negocios. También defenderemos lo público y lo comunitario, protegeremos la naturaleza y los territorios, seguiremos profundizando el trabajo digno y el reconocimiento del cuidado como un trabajo. Este 8 de marzo marca 2 veces el logo del Pacto Histórico, tanto en el tarjetón de la Cámara como en el de Senado, para que seamos mayorías en el Congreso de la República y logremos profundizar el cambio.
Colombia es un país de profundas desigualdades y nos han gobernado con mentiras y verdades a medias. No me resigno al país que nos quieren entregar. No voy a normalizar la inseguridad y no me voy a acostumbrar a ver cómo el país está yendo para el estanco. El año pasado agarraron a 29.000 delincuentes en flagrancia y soltaron al 93%. Estamos en un círculo de impunidad que se volvió interminable y que no va a darnos justicia. Por eso queremos impulsar una ley contra reincidentes. Necesitamos que la ley funcione para las víctimas y castigue a los victimarios. Mi nombre es Jairo Ladino, soy el 102 a la Cámara por Bogotá de las listas del Tigre Salvación Nacional. Queremos una política renovada y sobre todo queremos ser parte del equipo que construya la nación milagro que va a ser Colombia en unos años. Voten por mí al 102 porque quiero ser su voz. En Blue Radio, promesas y propuestas. Hablan los candidatos al Congreso.